Bueno, estamos entrevistando al doctor César Nakazaki y yo le hacía la pregunta sobre los límites, ¿no es cierto?, durante los enfrentamientos, porque incluso ayer el doctor Chávez Cotrina, el fiscal que está encargado de ver y de descubrir a los responsables, decía en primer lugar que ni siquiera podemos hoy día precisar el origen de las balas, de quiénes son esas balas que han matado, disparos en el tórax o en el cráneo, a 17 peruanos en Puno, pero tampoco sabemos quiénes calcinaron al policía. Entonces, yo quiero pedirle su opinión jurídica sobre todo lo que ha ido ocurriendo y sobre esta denuncia que le han hecho a la presidenta por genocidio. Bueno, el fiscal Chávez Cotrina es un excelente fiscal, es el fiscal coordinador de crimen organizado, que es el equipo de fiscales más importante que tiene el Ministerio Público. Cuando se pretende mezclar la ideología con el derecho, hay confusiones, ¿no? Por ejemplo, se dice, deben investigar los fiscales expertos en violaciones de derechos humanos. En el Código Penal, los delitos contra la humanidad, por ejemplo, el genocidio, es tener la intención de matar a un grupo de personas por razones raciales. Por ejemplo, pensar que el gobierno envió a la policía para desaparecer a la etnia aymara, lo cual pues es un absurdo. Lo que ha sucedido es... Para usted, Dina Boluarte no es una genocida. No, pero es absurdo pensar eso. Lo que ha sucedido es lo siguiente. Si hay una violencia desbordada, organizada, que ataca ciudades, la policía peruana está en capacidad de detener a miles de violentistas sin causar un chinchón. Tantos ministros del Interior que han pasado, la policía desequipada, la policía hace lo que puede y su único escudo es la ley y el reglamento. La ley es muy clara. Si la policía en el cumplimiento de su deber utiliza su arma de forma reglamentaria y mata, no comete delito, tan igual que si tú mataras a un ladrón por legítima defensa. En el derecho penal existen varias causas de justificación. La que conoce el público es la legítima defensa. Me quieren matar, yo mato. Pero, por ejemplo, hacen un paralelo, la gente de izquierda, doctor Nakazaki, y me gustaría saber su opinión. Comparan lo ocurrido en Brasilia con Puno. Y entonces, claro, algunos seguidores, o bueno, un gran grupo de seguidores de Bolsonaro, pues ya usted vio lo que hicieron, ¿no? Entraron al Parlamento, destrozaron, pero no iban con armas hechizas. Y tomaron el Capitolio en los Estados Unidos. También. La cosa es, nuevamente, ideología o análisis jurídico. Esta gente de Bolsonaro que causó daño y lo que buscaba era fundamentalmente tomar igualito que hizo este grupo de gente que tomó el Capitolio en los Estados Unidos. Pero no estaban respaldados por el terrorismo, el narcotráfico, la minería ilegal. El problema es que incluso es más difícil que antes, porque antes tú sabías quién era el senderista. Tenías todas las características del integrante de la organización terrorista más sanguinaria de la historia de América, que fue Sendero Luminoso. Pero ahora hay personas que protestan por razones legítimas, personas que protestan por razones equivocadas, pero también hay bastante delincuente. Salir a la calle a matar, por ejemplo, estos documentos, estos mensajes que ha encontrado el equipo de investigación del comercio, vamos a matarlos, estamos en guerra. Si las personas planifican salir a matar o que no les importe dejar morir como en el niñito, el caso del niñito es un asesinato por omisión impropia, cuya pena es de 15 a 35 años. Quienes no les importó un comino, dijeron, dejen morir al niñito, incendien al policía, eso se llama asesinato. Y si se hace de manera organizada, con el propósito de aterrar a la población, se llama terrorismo. E incluso, si se alzan en armas para tratar de atacar el Estado, con personas violentistas que vienen de Bolivia o que vienen de Chile, ya entramos a delitos contra el orden constitucional. Si alguien pierde con todo esto, no sé si se habrán puesto a pensar, es Castillo. El caso de conspiración para rebelión de Castillo, con todo esto que está pasando, yo vaticino que todo esto va a ser utilizado como prueba, que son las consecuencias
de un plan que quizás ya no se reduce al discurso de febril de ese día, sino a los meses de gente que llegaba al palacio y que uno pensaba, querrá el hombre darle acceso a quien nunca lo tuvo, ¿no? Correcto. O construir todo esto. Si alguien pierde con esto, es castigo y su proceso de rebelión, de conspiración para rebelión. O sus viajes, ¿no? Que hacía con la PCM, descentralizados y que más eran discursos, ¿no?, de odio y de... Es una cadena que iba marcada, pero la policía, para enfrentar a un fenómeno de violencia tan grande, solamente tiene su armamento. Y estas balas, estos proyectiles que se han encontrado altamente sofisticados, no hechizos, vean si los usan los violentistas de Bolivia o como acaba de denunciar ayer una miembro del Congreso de Chile. Eso es lo que se le hace difícil a la inteligencia de la policía y es un reto ahora, claro, porque hay varios grupos. Ahora, doctor Nakazaki, no es lo mismo, y me gustaría que usted nos haga pedagogía, no es lo mismo incendiar un edificio, por ejemplo, una fiscalía, incendiar todos los papeles, o sea, borrar todos los rastros, que quemar o destrozar una ambulancia. Y no es lo mismo eso que impedir que un niñito que está muy grave transite y se muera. Asesinato. Y tampoco es lo mismo que golpear, torturar, disparar en el tórax y ya desfallecido, rociarle gasolina y quemarlo vivo. Asesinato. Ya, entonces las penas... 15 a 35. 15 a 35. Eso es el homicidio calificado más grave. Por eso quienes reclaman violaciones de derechos humanos deben comenzar por los casos más graves. Y los dos, de todos los homicidios, que siempre el homicidio es un delito grave, pero dentro de los homicidios, el asesinato, que es el más grave, el del niñito y el del policía quemado, definitivamente. Son casos de asesinato muy claros, sin perjuicio de lo que se va investigando en otros casos, de personas que iban caminando, pero hay que ver el contexto. Eran personas que no tenían absolutamente nada que ver con el ataque, porque era la defensa de la policía contra el ataque a la ciudad. Yo estuve en Arequipa cuando hubo el ataque. Cuando tomaron, destruyeron el aeropuerto, estaba encerrado. La gente, para poderme regresar, tuve que regresarme en Hércules. Y cuando me dijeron, disfrázate y escóndete. ¿Por qué se tuvo que disfrazar? Porque me mataban, pues obviamente los que estaban ahí. Ahorita veo a los pobrecitos de La Joya, que tienen sus granjas, que tienen sus 2 vacas. ¿Qué culpa tienen esos señores que son capitalistas? La Joya, un poco más y la incendiaban. En la carretera, solo en Lurigancho he visto ese nivel de violencia. Era gente que quería matar y en el camino me dijeron, disfrázate que te matan. Y ahí está el presidente de la Corte de Arequipa y todo lo que me tuvieron que ayudar, gracias a Dios. Porque fui a hablar de colaboración eficaz, así que te imaginarás lo que me querían hacer. Puedo imaginar. Sí. Pero, bueno, qué terribles momentos los que usted también ha vivido, pero volvamos... Una semana he estado allá. ¿Una semana no podía regresar? Yo llegué un domingo, he tenido que regresar, gracias, agradezco a la Fuerza Aérea. Y a una ministra que empezaron los vuelos humanitarios, si no, no tenía cómo venir. Consultaba a la policía si podía ir por carretera. Y dice, doctor, lo eliminan, pues si pasa por carretera. Claro, claro. Pero a lo que voy es, los peruanos que han muerto en las protestas por disparos, se tiene que llegar a determinar el proyectil, obviamente, el origen... El arma y las circunstancias. Correcto, pero... Supongamos que se descubre que en varios de esos casos fue un disparo de un agente policial. ¿Cuál es la pena? Si es homicidio simple es 6 a 20. Si es asesinato es 15 a 35 y en el caso del policía habrá... Porque ningún policía va a matar porque quiere, salvo que sea psicópata. Yo he defendido pues casos de homicidio. Lo que más he defendido son casos de homicidio en mis 33 años de abogado. Creo que la policía enfrentaba un fenómeno que no enfrenta desde que tuvo que vencer a Sendero Luminoso y a la MRTA. Estos ataques masivos para tomar ciudades
es el fenómeno de violencia, no de una protesta desbordada, descontrolada, aprovechándose la frustración de la gente. Eso es lo más cobarde, porque le malogran su protesta. Los dejaran protestar, va la autoridad y le soluciona sus problemas. Ver a un pobre campesino en Cusco que diga, no me interesa el turismo porque yo no vivo el turismo, bueno, eso sí es un problema para quienes son las autoridades en materia de educación muy grande, ¿no? Hay problemas sociales que la cárcel y las balas no van a solucionar. Yo lo que creo urgentemente es recuperar principio de autoridad e inmediatas medidas que impacten en la población para que se tranquilice. Cuando termine el gobierno de este gobierno de transición, porque vamos camino a unas elecciones generales, Dina va a tener que seguir enfrentando, creo que tiene acumuladas 50 denuncias. Mira, hay un señor que todos los días denuncia, creo que a mí me ha denunciado como 4 veces. Un señor que está que denuncia, bueno, pobre, ¿no? La frustración lleva a que las personas hagan cosas. Yo te diría lo siguiente, en el caso de la presidenta... O sea, ¿qué le espera a Dina Boluarte? Nada, por un tema muy concreto. El responsable de la ejecución de un operativo policial es quien lo planifica. Hay toda una cadena, hay toda una estructura, ni siquiera el ministro del Interior. Dentro de la policía hay toda una organización, la policía planifica sus operaciones, decide cuántos policías, qué armamento y en qué circunstancias utilizarlas. Ahí la presidenta de la República no tiene absolutamente nada que ver. ¿Y dónde queda la figura de la autoría inmediata que se usó en el caso de Fujimori? La teoría es muy buena. El problema es cómo se aplica. Para aplicar autoría inmediata tú tienes que demostrar que alguien ordena matar. Y que yo sepa, nadie se dice que la presidenta Boluarte ha ordenado matar a alguien. Lo que pasa es que confunden responsabilidad política con responsabilidad penal, que son 2 temas completamente distintos. Ahora la pregunta sería, si la policía no debía intervenir, entonces ¿qué había que hacer? Por ejemplo, en Arequipa entraron, destruyeron el aeropuerto, tomaron todas las vías, no se podía salir, entonces ¿qué querían? Y por las calles... Los violentistas no iban solo haciendo protestas, estaban arriba, hay un puente, ahorita me acabo de olvidar la zona, y del puente te tiraban piedrones. ¿Para qué era? Para que ponerte un chichón. No, y el taxi tenía que ir huyendo, buscando por dónde escapar. ¿Qué tenía que hacer ahí la policía? Mirar. Es absurdo, pues. Los policías heridos a pedradas. Va a ser bien difícil determinar quién le tiró la pedrada, porque es una muchedumbre enardecida, qué sé yo. Y nadie va a responder. Y a eso quiero llegar. O sea, hay en la historia, usted ha defendido tantos casos de homicidio, pero tenemos récord de, por ejemplo, gente detenida por bloquear carreteras. Nunca un condenado. El problema es que hace muchos años, y debo reconocer, por la pérdida de credibilidad de los abogados, los mecanismos. Antes los casos se solucionaban en juicios. Antes los problemas se solucionaban en juicios. Ahora se solucionan en los medios. Amparo. Empezaron a tomar carreteras y prostituyeron las mesas de negociación. Prostituyeron que va a ir un ministro, que va a ir un gabinete. Y hay que preguntar a quién, ¿no? Entonces, ¿quiénes prostituyeron? ¿Quiénes hicieron que se pierda toda legitimidad de toda institución jurídica? Por eso ahora tiene que ser gente de mucha experiencia que vaya, toma agua en 20 días. Pero a lo que voy es que si sigue la impunidad, o sea, si en el Perú bloquear una carretera, incendiar un aeropuerto... No hay un solo condenado y es delito... con cargo, debo estar equivocado, unos 12 años, que ya es un delito. Nunca han condenado, al menos que yo sepa, nunca han condenado. Por ejemplo, se tiene que llegar a descubrir quién quemó vivo a ese policía. Porque a lo que voy, doctor Nakazaki, es que podemos entrar en un modo anarquía, en un modo hago lo que me da la gana, porque en el Perú no me va a pasar nada. No, hay que admitirlo, y por eso, así como hay que enfrentar con el derecho penal, también hay que asegurar que el próximo presidente al año no lo quieran votar porque es corrupto o porque es inepto. Porque así como es muy mala la impunidad, porque la impunidad llama a la autojusticia,
Si hay impunidad, tú te haces justicia por tu propia mano, lo mismo. Si vamos a cambiar autoridades todos los meses, todas las semanas, porque todos tienen problemas, por mí el gobierno debería terminar mañana, pero ¿quién entra de presidente? Ah, entonces por usted Castillo no debió irse. No, por supuesto que así se había dado un golpe de No, pero Estado. como me dice que debemos de poner candados para que nadie se vaya al año. Pero eso lo hemos debido comenzar. Lo que hay que asegurar, porque creo que es peor que hoy día ponerte fuerte o dejar que mañana, en 20 días o en un mes o en un año tengamos que volver a cambiar autoridades, creo que eso haría mucho más daño, ¿no? Ok. Y un buen ejemplo es tanto ministro del Interior que han cambiado, que querían una policía que funcione como qué cosa. No es gratis que haya cambiado tanto ministro del Interior, DINI, ¿no? Existe DINI hoy día, pero si lo que hicieron fue votar a 20 agentes de inteligencia. Pusieron al asesor de la sombra, de Pedro Castillo. A Fernández Latorre, ¿no? Y vean hace cuánto tiempo no equipan a la policía, que sería muy bueno. ¿No quieren que utilicen medios alternativos a las armas de fuego? ¿Quiénes ha comprado? ¿Y cuándo? Muy buena pregunta. Termino la entrevista. Tengo que hacerle esta pregunta porque que me he quedado pensando, ¿no? Bruno Pacheco, bueno, sigue siendo usted el abogado de Bruno Pacheco. Por supuesto. Y de Karelyn López, ¿no? En algún momento de sus descargos, de sus narraciones, de sus colaboraciones y confesiones, ¿han mencionado a la presidenta Dina Boluarte? Nunca, para nada. Para nada. Lo que se ha hecho es, casi hace un año, anuncié que había todo un grupo de redes de negocios ilícitos y el tiempo se ha demostrado y se seguirá demostrando porque recién estamos, creo, en la cuarta parte de los casos. En la cuarta parte. Sí. ¿Y cómo está Pacheco? Bueno, recuperándose los temas de salud, ¿no? Y al final los $20.000 en el water, en el locker, donde haya sido, fueron... Todo eso se ha esclarecido. ¿Pero fue la plata de los ascensos o fue la plata de la entrevista? Absolutamente, ninguno de los dos. Habiendo él desarrollado todo... ¿Y fue la plata de qué? Bueno, eso es materia de una explicación de un tema. Acuérdate que la diferencia entre los casos de Karelyn y los casos de Bruno es que los casos de Karelyn se filtraron y permiten tratarlos públicamente. Lo de Bruno todavía no, porque estamos... No se habla de... Ya se terminó la corroboración y estamos trabajando la parte de los acuerdos. Por eso todo lo que él tenía que informar ya lo ha dado. Ajá, o sea que tenemos que cantar como en la película Encanto, no se habla de Bruno. No, sí. Bueno, se habla porque casi todos los casos se han construido con la información que le ha brindado, ¿no? Pero no de los detalles, ok. Pero a la presidenta no la ha mencionado, para nada. Nunca la han mencionado, ya. Pero entonces los $20.000 no es ni los ascensos ni la plata que cobraba Castillo por entrevistas. Para nada. Bueno, algún día nos enteraremos de qué eran, para qué eran tanta plata guardada. Gracias, doctor Nakazaki, por su explicación. Bienvenido siempre al programa. Tengo que terminar este bloque. Vamos a la pausa, Rolo, y regresamos con Patricia Juárez, que es vocera de Fuerza Popular, ¿no? Según Susel Paredes y Sigrid Bazán, es ahora Dina Boluarte una rehén del fujimorismo. ¿Qué tal? Y bueno, y vamos a hablar, por supuesto, de toda la investigación que se le acaba de abrir a Vladimir Cerrón y a su amigo, su pata, su pinky cerebro, Evo Morales.